El secreto de Jesse Livermore para anticipar las grandes tendencias antes que nadie. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos traders logran anticipar una tendencia mucho antes de que el resto del mercado siquiera la note? ¿Cómo parecen entrar justo antes de que todo explote? Como si tuvieran una brújula invisible que los guía al punto exacto. No es suerte ni magia, es escucha. Hay un ritmo en el mercado que la mayoría nunca llega a oír. No se ve en los indicadores, ni se escucha en los titulares de las noticias. Está oculto en el movimiento del precio, disfrazado de ruido, pero cuando aprendes a escuchar, empiezas a ver lo que otros no pueden. Descubres los primeros latidos de las grandes tendencias, antes de que el resto del mundo sepa que algo está ocurriendo. Así es como se construyen las verdaderas fortunas, no persiguiendo lo que ya pasó, sino reconociendo lo que está a punto de suceder. Cuando comencé en el mercado, no tenía pantallas modernas ni herramientas sofisticadas, solo tenía el ticker, una delgada cinta de números que me contaba la historia de compradores y vendedores, de miedo y avaricia, de duda y convicción. Después de observarlo el tiempo suficiente, comprendí algo que cambió mi vida. Antes de cada gran movimiento siempre hay una señal, una alteración casi imperceptible que pasa desapercibida para la mayoría, pero para el ojo entrenado, paciente y disciplinado, es la confirmación de que una tendencia está naciendo. Cada mercado, ya sea de acciones, materias primas o incluso criptomonedas hoy en día, se mueve en ciclos de acumulación y distribución. Antes de un gran impulso alcista, el dinero inteligente empieza a acumular en silencio mientras el público duerme. El precio se mueve lateralmente, el volumen se incrementa poco a poco y la volatilidad disminuye. En esos momentos de calma, se siembran las grandes oportunidades. El trader impaciente se aburre y se va. El profesional observa y espera. Detectar grandes tendencias antes de que ocurran depende de tu capacidad para estudiar los cambios de comportamiento, no los titulares. Cada gráfico es el reflejo de la emoción humana. Cuando el mercado pasa de la incertidumbre a la convicción, de la duda al movimiento, ahí es donde nace una nueva tendencia. No es el rompimiento lo que revela lo que viene, es lo que sucede antes. Recuerdo una campaña en mis primeros años, en un mercado tan tranquilo que todos creían que la emoción había terminado. Los precios se movían en rangos estrechos y los traders se quejaban de la falta de acción. Pero noté algo. La presión vendedora comenzaba a desvanecerse. Cada caída se recuperaba con más rapidez. El volumen en las bajadas era débil, pero en los repuntes empezaba a fortalecerse. Eso fue todo lo que necesité ver. Mientras otros buscaban confirmación en analistas o titulares, yo la encontraba en el comportamiento. Cuando la venta deja de empujar los precios hacia abajo, es la primera señal de que la demanda empieza a tomar el control. Esa es la semilla de una tendencia alcista, y cuando la compra ya no logra elevar los precios, es el inicio de una tendencia bajista. Esa es la diferencia entre el trader ganador y el perdedor. El primero estudia los cambios sin emoción. No predice, se prepara. No actúa por impulso, actúa con evidencia. El perdedor, en cambio, espera a que todo sea obvio, cuando el riesgo ya es alto y la oportunidad ha pasado. Las grandes tendencias no comienzan con fuegos artificiales, sino en silencio. Mientras el público se distrae, los operadores inteligentes construyen sus posiciones con paciencia. Cuando los titulares finalmente anuncian la gran oportunidad, ellos ya están dentro. Uno de los trucos más simples y poderosos que utilicé para detectar tendencias fue observar los mínimos crecientes en un mercado lateral. Cuando un activo forma una base y cada retroceso deja un mínimo más alto, significa que los compradores están entrando antes en cada caída. No es casualidad. Es acumulación deliberada. Es el mercado susurrando, algo está cambiando. Y cuando sucede lo contrario, cuando ves máximos cada vez más bajos, significa que los vendedores se están volviendo más agresivos. Esa es la primera señal de que el equilibrio está cambiando y que una nueva historia en el mercado está a punto de escribirse. La multitud nunca lo nota hasta que la ruptura ya es evidente. Pero tú deberías. Cada intento fallido de repunte es una pista. Cada recuperación que no logra sostenerse es un mensaje silencioso del mercado diciéndote que la fuerza está desapareciendo. Muchos traders creen que pueden detectar estos cambios solo mirando un gráfico, pero eso no basta. No se trata solo de ver,
sino de sentir el tono del mercado. Cuando el precio se mueve con menos energía después de una caída prolongada, cuando el volumen se seca y la volatilidad se apaga, ahí, en ese aparente silencio, suele gestarse el inicio de un cambio. Es como el momento antes de una tormenta. Demasiado tranquilo para confiar, pero demasiado revelador para ignorar. La paciencia es la que te permite ver esos instantes. He visto a traders perder fortunas porque no pudieron esperar. Entraron demasiado pronto, adivinando en lugar de observar. Vieron un pequeño repunte y lo llamaron nueva tendencia. Eso no es análisis, es apostar. El verdadero indicio de una tendencia no está en un movimiento fuerte, sino en la consistencia. Un solo día alcista no significa nada. Pero cuando empiezas a ver un patrón constante de máximos y mínimos más altos, acompañado de volumen creciente, ahí es donde la convicción empieza a construirse. En mi experiencia, la señal más confiable de que una nueva tendencia está naciendo es el agotamiento de la anterior. Un mercado bajista no termina porque aparezcan compradores mágicamente. Termina porque los vendedores se agotan. Cuando su fuerza se extingue, incluso una pequeña presión compradora puede cambiar la dirección completa. Por eso es vital que aprendas a reconocer el agotamiento. Cuando las malas noticias ya no empujan los precios más abajo, no es casualidad. Es el mercado diciéndote que el oso está perdiendo el control. Y de igual manera, en un mercado alcista, cuando las buenas noticias ya no logran levantar los precios, es hora de prepararte para un cambio. El público se llena de euforia en la cima, pero el dinero inteligente ya está vendiendo en silencio dentro de esa euforia. Las tendencias terminan igual que empiezan, en silencio. Una de las claves que me mantuvo siempre un paso adelante de la multitud fue estudiar el carácter de las reacciones. En una tendencia alcista, los retrocesos deben ser leves y cortos. En una bajista, los repuntes débiles y efímeros. Cuando ese comportamiento cambia, cuando las correcciones se vuelven más fuertes y las caídas más lentas, ese es tu aviso de que la marea está girando. Pero la mayoría ignora ese susurro y espera confirmaciones evidentes en los rompimientos. Para entonces ya están persiguiendo, no operando. Hay un viejo dicho en Wall Street: el mercado escala un muro de preocupación y se desploma por un precipicio de miedo. Esa frase describe perfectamente la naturaleza humana. Antes de un gran impulso alcista, el público está escéptico, temeroso, dudando. Antes de un colapso está confiado, eufórico y ciego. Y es justo en esa transición donde se ocultan las mayores oportunidades. Si puedes detectar ese cambio emocional a tiempo, siempre estarás un paso adelante del resto. Pero déjame aclararte algo. Reconocer una posible tendencia no significa que debas actuar de inmediato. El propósito de identificar esas señales tempranas es prepararte, observar, planificar y esperar el momento crucial en el que llegue la confirmación. Esa es la parte más difícil para la mayoría de los traders. Esperar. Muchos piensan que la paciencia es tiempo perdido, cuando en realidad es el arma más poderosa para proteger tu capital hasta que el mercado esté listo para recompensarte. Recuerdo haber pasado semanas enteras con las manos quietas, sin abrir una sola posición, solo observando. Algunos pensaban que estaba siendo indeciso o temeroso, pero no lo estaba. Estaba estudiando el ritmo del mercado, esperando el instante en el que la duda se transforma en acción. Y cuando ese momento llegó, actué rápido y con convicción. Así se construyen las grandes operaciones, no con actividad constante, sino con un timing perfecto nacido de la observación profunda. La belleza de este enfoque es que funciona en todos los mercados y en todas las épocas. No necesitas indicadores complejos para detectar grandes tendencias. Solo necesitas comprender cómo la psicología humana se refleja en el precio. Cuando el miedo se desvanece y la confianza crece, el comportamiento del precio cambia. Cuando la codicia se transforma en duda, vuelve a cambiar. Si aprendes a leer esas transiciones, nunca más te sorprenderá un movimiento mayor del mercado. Pero ahí es donde la mayoría se equivoca. La regla de oro que los traders ignoran y los mantiene perdiendo dinero. ¿Cuántas veces has visto una operación perder valor y te has dicho a ti mismo, solo un poco más, seguro se recupera? Esa voz interna que promete esperanza es la misma que ha destruido más cuentas que cualquier crisis financiera.
En el mercado hay una regla que separa a los sobrevivientes de los que se arruinan. Corta tus pérdidas rápido. La mayoría no lo hace. Esperan, rezan, se convencen de que el precio volverá, y mientras lo hacen, un pequeño error se convierte en un monstruo que devora su capital, su confianza y hasta su paz mental. Yo lo he visto miles de veces, y también lo he vivido. Cuando comencé en este juego, creí que la inteligencia bastaba, que si podía leer el mercado mejor que los demás, siempre saldría a tiempo, pero el mercado no premia la arrogancia, la destruye. Es un maestro silencioso que cobra sus lecciones con dinero. Aprendí, con dolor, que el mercado no premia a quien insiste, sino a quien obedece sus señales. Cuando una operación se mueve en tu contra, ese primer golpe es el mercado susurrándote que estás equivocado. El trader sabio escucha ese susurro y actúa. El necio discute, se aferra, y hasta aumenta su posición intentando demostrar que el mercado se equivoca. Pero el mercado nunca se equivoca. Solo muestra la verdad que tú no quieres aceptar. Esa verdad suele llegar disfrazada de orgullo, y es ahí donde la mayoría pierde no solo dinero, sino la oportunidad de aprender la regla que mantiene vivos a los profesionales. Todos hemos estado ahí. Tú, yo. Cualquiera que haya puesto un pie en el mercado ha sentido esa mezcla de esperanza y miedo que se disfraza de paciencia. En mis primeros años como trader compraba una acción, la veía caer y pensaba, solo está corrigiendo, pronto subirá. A veces lo hacía así, pero la mayoría de las veces no. Esa pequeña chispa de esperanza, esa ilusión de tener el control, me costó más dinero que cualquier mala recomendación o rumor. La esperanza, en el trading, es una enfermedad, silenciosa, peligrosa y adictiva. Te susurra que esperes un poco más, que no vendas, que el mercado se equivocará. Pero el mercado nunca se equivoca. Solo refleja tus errores con precisión quirúrgica. Recuerdo una operación que marcó mi vida. Fue con Union Pacific. El volumen bajista era evidente. El flujo de dinero se drenaba, pero yo insistía en que era una corrección momentánea. Miré cómo mis ganancias desaparecían, luego mi capital, y aún así seguía repitiendo la mentira más cara del mercado. Soy un inversor a largo plazo. Esa frase se ha convertido en el refugio de quienes no quieren admitir que fallaron. Decirse a largo plazo es como tapar una herida profunda con una curita. No sana, solo posterga la verdad. El mercado no te debe una recuperación. Eres tú quien te debe disciplina. Aprender a cortar tus pérdidas no es un acto de debilidad. Es un acto de respeto hacia tu propio futuro financiero. Tu capital es tu oxígeno. Si lo desperdicias defendiendo operaciones que ya están muertas, no tendrás aire para la siguiente oportunidad. Los grandes traders no son los que aciertan siempre, son los que saben perder rápido y barato. Comprenden que el éxito en el mercado no se mide por la cantidad de victorias, sino por la calidad de las derrotas. Cada pérdida controlada es una victoria estratégica porque protege lo más importante, tu capacidad de seguir en el juego. He visto traders con estrategias brillantes perderlo todo por una sola cosa: el ego. Creen que salir de una mala posición es admitir debilidad, cuando en realidad es demostrar inteligencia. La diferencia entre un amateur y un profesional está en su relación con el error. El amateur lo niega, el profesional lo gestiona. Si el mercado te demuestra que estás equivocado, agradécele. Te acaba de ahorrar una lección más costosa. Aprende a ser rápido para aceptar las señales y lento para dejarte llevar por las emociones. Porque en este negocio sobrevivir no se trata de tener razón, sino de tener control. Y ese control empieza el día en que dejas de esperar milagros. Ser pequeño cuando estás equivocado es tan importante como ser valiente cuando estás en lo cierto. Piénsalo así. Si pierdes el 50% de tu cuenta, necesitas ganar un 100% solo para volver al punto de partida. Esa es una verdad matemática que la mayoría de los traders ignora hasta que es demasiado tarde. Una pérdida pequeña y controlada te mantiene con vida. Una pérdida grande te deja cojeando durante meses o te saca del juego para siempre. Y aún sabiendo esto, miles de traders cada día se aferran a posiciones perdedoras, paralizados por la esperanza de que mañana será diferente. El problema no es que no sepan qué hacer, es que no tienen la fortaleza emocional para hacerlo. No soportan aceptar que se equivocaron.
Pero el trading no perdona el orgullo. Exige humildad. No puedes controlar el mercado. Solo puedes controlar tu reacción ante él. Esa es la verdadera prueba. El mercado castiga el apego emocional. En el momento en que te enamoras de una operación, ya estás en peligro. Empiezas a justificarla, a ignorar las señales de advertencia, a convencerte de que los datos están mal y que solo necesita un poco más de tiempo. Esa negación es lo que destruye fortunas. Una operación no es una relación. No requiere fidelidad, requiere objetividad. El trader sano trata cada posición como un desconocido. La respeta, la observa, pero nunca se aferra. Recuerdo mis días en la cima, moviendo millones, donde una sola regla me mantenía cuerdo. Si una operación no actúa como debería, salgo. Sin preguntas, sin discusiones, sin dramatismos. Si el mercado cambia de dirección y la operación vuelve a ser atractiva, puedo entrar otra vez. Pero si sigue cayendo, me he salvado de una montaña de dolor. Es tan simple como eso. Cortar pérdidas no es un acto de debilidad, es un acto de madurez. Requiere más coraje admitir un error que sostener una ilusión. El trader mediocre espera que el mercado confirme su esperanza. El trader disciplinado actúa antes de que sus emociones tomen el control. La mayoría de las veces no pierdes por una mala estrategia, pierdes por tardar demasiado en aceptar la realidad. El secreto no es tener razón siempre, sino perder poco cuando estás equivocado y ganar mucho cuando estás en lo cierto. La diferencia entre los que sobreviven y los que desaparecen no está en su análisis técnico, sino en su capacidad de detenerse a tiempo. Cada clic para cerrar una posición perdedora es una afirmación silenciosa de poder. Yo controlo mi destino, no el mercado. Y es en esa actitud donde empieza la verdadera libertad financiera, la que separa al jugador del profesional, al soñador del estratega, porque al final la única pregunta que importa no es si el mercado se moverá a tu favor, sino si tendrás la disciplina para moverte tú antes de que sea demasiado tarde. La mayoría de los traders dejan que el orgullo tome el mando de sus decisiones. Se dicen a sí mismos, no he perdido, solo es una pérdida en papel. Pero ese pensamiento es exactamente lo que convierte a un profesional en un jugador de casino. La diferencia es que en el casino, al menos sabes que estás apostando. En el mercado, el ego te hace creer que sigues analizando. Cada operación perdedora tiene una lección escondida, pero solo la aprovechas si estás dispuesto a escuchar. El secreto no está en evitar las pérdidas, sino en aprender rápido de ellas antes de que el daño sea irreversible. El mercado siempre da señales antes de destruirte. El precio y el volumen son el lenguaje de la verdad, y la cinta nunca miente. Si una acción empieza a comportarse de una manera que no encaja con tu plan, presta atención. No esperes explicaciones, no busques excusas. El mercado no te debe razones. Te está mostrando hechos. En el trading existen solo dos tipos de pérdidas, las pequeñas y las catastróficas. Las pequeñas son las que tomas por decisión propia. Las catastróficas son las que tomas por negarte a tomar las pequeñas. Y la línea que separa una de la otra suele ser tan delgada como un instante. Un simple clic que pospones por miedo, por esperanza o por orgullo. Ese segundo de duda es el que destruye cuentas, carreras y sueños. Por eso, el trader disciplinado se prepara antes de actuar. Define su punto de salida antes de abrir una posición. Lo escribe. Lo respeta como si fuera un contrato sagrado, porque sabe que una vez el dinero está en el mercado, las emociones intentarán renegociar las reglas. Quizás suba un poco más. Voy a darle espacio. Solo un día más. Esas frases son la voz del ego intentando recuperar el control. Y en el momento en que negocias con tus reglas, ya perdiste la batalla. El trading no se trata de predecir el futuro, sino de reaccionar con precisión al presente. No es un juego de adivinanza, es un ejercicio de control emocional. Los grandes traders no buscan tener la razón, buscan sobrevivir el tiempo suficiente para tener otra oportunidad. Saben que su poder no está en leer el mercado, sino en dominarse a sí mismos. Nunca olvides esto. Cada vez que eliges no cortar una pérdida, estás votando por el caos. Estás entregando el control de tu cuenta a la emoción más cara del mercado, la esperanza. El profesional no espera que el mercado cambie, cambia él. Y esa diferencia
Esa decisión de aceptar lo que es en lugar de aferrarse a lo que desea, es lo que transforma una carrera corta en una vida entera de éxito. El mercado es, ante todo, un escenario de incertidumbre. Nunca sabrás con certeza qué va a ser el precio. Pero siempre puedes decidir cuánto estás dispuesto a perder. Ese control es tu verdadera ventaja. No tu análisis, no tu intuición, sino tu disciplina. En mis primeros años, cuando destruí cuentas completas, culpé al mercado, a las noticias, a los manipuladores, a la suerte, todo menos a mí mismo. Pero la verdad era sencilla y brutal. No tenía control sobre mis emociones. El día que acepté esa responsabilidad, mi manera de operar cambió por completo. Empecé a ver las pérdidas no como fracasos, sino como parte del costo de hacer negocios. Igual que un empresario paga renta o servicios, un trader paga pérdidas. No lloras por pagar la renta, la asumes, la registras y sigues adelante. Así debes tratar las pérdidas pequeñas, como gastos inevitables del oficio, o como tragedias personales, porque cuando no lo haces, cuando te aferras a una posición perdedora, te condenas a una tortura silenciosa. Pasas noches sin dormir mirando gráficos, repasando cada tic, buscando un punto de esperanza donde ya no hay lógica. Revisas el precio cada 5 minutos, esperando ver un verde milagroso que borre el rojo del dolor. Pero eso no es trading, eso es ansiedad con gráficos. Y la ansiedad te quita lo único que el mercado respeta: la claridad mental. El día que entendí que las pérdidas pequeñas eran parte del camino, el trading dejó de ser una pelea y se convirtió en un proceso. Ya no era una batalla contra el mercado, sino una conversación con él. La diferencia está en la aceptación. El mercado premia al que abraza la incertidumbre y castiga al que la niega. Si vas a dominar una sola cosa en este negocio, que sea el desapego. No eres tus operaciones, no eres tus ganancias ni tus pérdidas. Eres el operador, el estratega, el capitán que toma decisiones. Y como todo buen capitán, debes saber cuándo soltar el lastre para que el barco no se hunda. Piensa como un cirujano frente a un paciente. Si una parte está infectada, la cortas. No porque disfrutes hacerlo, sino porque entiendes que es la única forma de salvar la vida. En el trading es igual. Si una operación se infecta de pérdida, de esperanza, de emoción, debes amputarla antes de que consuma todo tu capital. Es doloroso, sí, pero es necesario. Porque el verdadero éxito en los mercados no está en evitar el dolor, sino en actuar con firmeza cuando el dolor aparece. Y ahí está la diferencia entre los que sobreviven y los que desaparecen. Los primeros entienden que cortar una pérdida no es fracasar, es proteger su futuro. Los segundos, los que esperan que el mercado cambie de opinión, terminan viendo cómo su cuenta se desangra lentamente mientras se aferran a una ilusión. Cada gran racha que tuve en mi carrera comenzó con una sola palabra: disciplina. Y cada caída devastadora, sin excepción, empezó el día que la ignoré. El mercado siempre te pondrá a prueba. Te susurrará con una voz dulce: solo espera un poco más, seguro se recupera. No escuches. El momento en que una operación rompe su estructura, pierde soporte o simplemente deja de tener sentido, sal. Puedes volver a entrar si el mercado te da una nueva oportunidad. Pero no puedes recuperar el dinero que perdiste por negarte a aceptar la realidad. La ironía es brutal. Los traders que temen tomar pequeñas pérdidas terminan sufriendo las más grandes. Los que las aceptan rápido rara vez enfrentan catástrofes. El secreto no está en ser perfecto, sino en tener autocontrol. No hay vergüenza en equivocarte. La vergüenza está en quedarte atrapado en el error. En este negocio sobrevivir es ganar. Y para sobrevivir, debes hacer las paces con las pérdidas. Respétalas, entiéndelas, aprende de ellas, pero nunca las dejes crecer. Cada vez que cortas una operación perdedora, no solo estás salvando dinero, estás fortaleciendo tu mente, afilando tu instinto y demostrando que puedes actuar con firmeza cuando más importa. Porque en el mercado el que duda, pierde. El que actúa con claridad, vive para operar otro día. La próxima vez que veas una posición en rojo, hazte una sola pregunta. Si no tuviera esta operación abierta, ¿la compraría ahora? Si la respuesta es no, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No negocies con tu ego. No conviertas una pérdida pequeña en un incendio financiero. El gran secreto del trading es este:
La forma más rápida de hacer crecer tu capital es protegerlo. Protégelo con ferocidad, con reglas, con disciplina. El mercado recompensa la valentía, pero solo la que está respaldada por control, no por negación. Cuando aprendes a cortar las pérdidas rápido, dejas de pelear con el mercado y empiezas a moverte con él. Y ahí es donde ocurre la transformación. Pasas de ser un jugador esperanzado a un verdadero operador profesional. Si este mensaje te dejó una enseñanza, dale like, compártelo con otro trader que lo necesite y deja tu comentario. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo las reglas que separan a los ganadores de los que el mercado destruye. Recuerda, no se trata de vencer al mercado, se trata de vencerte a ti mismo.